¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo, cómo como gran propiedad útil tenemos la transformada de la derivada? ¿Sí? La transformada de la derivada que tiene que ver con la transformada. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde vendrá la transformada derivada de f? O sea, f' de w. ¿Sí? ¿De dónde, de qué función proviene? Bueno, entonces, este, la respuesta, la respuesta es que la transformada prima de w tiene que ver, fíjense que son bastante simétricas las propiedades, es menos i por t por f de t. Esta es la propiedad. ¿Qué condiciones le pedimos? Y tenemos que pedir que f de t sea absolutamente integrable. ¿Sí? Además, t por f de t, ¿sí? Tiene que ser absolutamente integrable, porque fíjense que voy a transformar t por f de t. Y bueno, si uno hace la cuenta con paciencia, sale, ¿sí? La demostración de esta propiedad. De hecho, fíjense, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos que si una función era absolutamente integrable, la función era continua? Bueno, también si esta es absolutamente integrable, lo que nos va a decir es que la f' es derivable. Entonces la demostración es simplemente hacer la cuenta con paciencia y hacer límite del cociente incremental. F' de w va a ser el límite, ¿sí? Para, qué sé yo, h tendiendo a 0 de f en w más h menos f en w sobre h. ¿Sí? Entonces, reescribiendo esto con paciencia, encontramos la propiedad. Esto es igual. ¿Qué es la transformada en w más h? Es la integral de f de t. ¿Sí? Recuerden que la transformada, la dependencia en w, está en el exponente. Es e a la menos i por w más h por t, diferencial de t, menos, entonces menos infinito, infinito siempre, ¿no? Menos la integral de f de t por e a la menos i wt diferencial de t. Todo esto lo podemos combinar en una sola integral. Estamos suponiendo que, como es absolutamente integrable, puedo juntar las integrales que, digamos, estoy suponiendo que se comportan bien en L1, digamos, la función f es bien L1. ¿Sí? Esto de absolutamente integrable, recuerdan que es integrable en módulo. Entonces, lo que tenemos, me olvidé el límite para h tendiendo a 0, esto es el límite para h tendiendo a 0 de integral entre menos infinito infinito de f de t, y fíjense que me quedan estas dos cosas juntas, me quedaría la i w más h por t menos menos e a la menos i wt, todo diferencial de t. Fíjense que el h solo aparece acá, ¿sí? Y esto, ¿qué es? Esto me sale de la integral, límite h tendiendo a 0, de e a la menos i ht, y ht menos 1 sobre, perdón, me olvidé del h dividiendo en todo el renglón anterior, 1 sobre h, si no, no me da nunca la derivada. Acá hay un h, acá hay un h, saqué de factor común lo que tenía h acá, por la integral de f de t, lo que me quedó es a la menos i w t diferencial de t. ¿Y esto qué es? Esta es la derivada en t igual a 0. ¿Sí? Porque estoy diciendo tender, no, la derivada en h igual a 0. Estoy haciendo tender esto a 0. Y esto es menos i por t, ¿no? Es la derivada de esto, por esta que es f
Esperen que me falta un coso. Sí, no me falta nada. Integral de f, o sea, la transformada de... No, acá viene, transformada... Esperen. Porque saqué ht... No puedo sacar esto. No, guarda. No puedo sacar esto acá. Me queda, ahí estaba lo que me he mandado la macana. Hecho 0, menos infinito, f de t. Esto, ¿sí? Si quieren pongo el límite adentro. ¿Sí? Pongo el límite adentro, límite menos i ht menos 1 sobre h por i a la menos i wt. Ahora sí. Esto estaba mal, porque había sacado algo con t. Había mandado macana. Y ahora sí. Esto es integral de menos infinito f de t por esto que es menos i por t, por e a la menos i wt diferencial de t. Ahora sí. ¿Esto qué es? Transformada de menos i por t por f de t. Ahí está. Perdón por el lapsus, que saqué mal hice mal la cuenta. ¿Qué significa? Fíjense, la transformada de, salvo la constante, de t por f de t, tiene que ver acá arriba con la derivada de la transformada. De la misma manera que la derivada transformada me daba i por w, la transformada de i por t, por la variable acá, me da la derivada de esto. Fíjense que son bastante simétricas. ¿Qué pasa si uno cambia un poquito? Esta era la primera hoja. ¿Qué pasa si uno cambia un poquito la definición? Con la misma propiedad se demuestra esto. Pongo esto. La transformada. Otra propiedad. La transformada de no la derivada, sino la integral. O sea, vendría a ser como la inversa de esta, que transforma la derivada. Es el límite de este, h tendiendo a 0. Sí. L'Hopital. Si querés L'Hopital. O si querés es la derivada de esto. ¿Sí? Otra vez a la misma manera. Viene acá. Entonces, ¿qué pasará si en vez de la derivada quiero transformar la integral? Bueno, entonces, ¿cuánto vale la transformada de la integral? Uno tiene que integrar, digamos, no es la integral entre a y b, sino la integral que depende de una sola de los parámetros, o sea, t. Y acá viene f de, no puedo poner t, así que pongo tau, diferencial de tau. Cierro. Bueno, resulta que esto es tomando, esto es lo mismo, ¿no? Es f de w sobre iw. ¿Cómo se demuestra? Si uno toma que esto es otra función, g de t, demostración. Si uno toma que esta es g de t, resulta, ¿sí? Que como, bueno, lo definí como la integral g' de t es igual a f. Entonces, usando la propiedad anterior sale. Entonces, usando la propiedad anterior sale. ¿Sí? Es lo mismo. Es, si uno en vez de transformar la función transforma la integral, me queda i sobre f de w sobre iw. Fíjense la simetría que tiene las propiedades. Si transformo la derivada, me queda i sobre w. Si transformo la integral, me queda dividido i sobre w. Si transformo, ¿dónde está? I por t, salvo una constante, ¿sí? Porque es e a la menos i, wt. Si transformo i por t por la función, me queda la derivada.
¿Sí? Normalmente esta propiedad se pone al revés, se pone la transformada de I por T por F de T es menos la derivada, pero es lo mismo, ¿no? Si uno le pone el menos acá, uno le pone el menos acá o el menos ahí, es lo mismo. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a necesitar dentro de un rato. Esperen, a ver que tengo el orden de la clase. Lo vamos a necesitar dentro de un rato. ¿Se acuerdan que en las series de Fourier había un lema que se llamaba el lema del Riemann-Lebesgue? Acá existe uno igual. De Riemann-Lebesgue. Que dice algo parecido. Que dice que si f de t, ¿sí?, es L1, o sea, absolutamente integrable. Y, ¿qué más? Continua. Continua a trozos. Y continua con saltos. Acá dice continuo, aunque no parezca. Continuo. Entonces se cumple. Entonces, el límite. Esta es una propiedad muy útil. El límite de W tendiendo a más menos que infinito, de transformada, es igual al límite de W tendiendo a más menos infinito, la integral de f de t menos IWT diferencial de t es igual a 0. ¿Qué significa? Que la transformada, ¿sí?, tiende a 0 en más menos infinito. Más que esto, ¿sí?, lo que me interesa es esta propiedad, que la vamos a usar para demostrar, no sé si vamos a hacer la demostración entera, pero vamos a ver más o menos por dónde sale, que esta integral cuando W tiende a más menos infinito tiende a 0. Ahora fíjense, ¿qué dice? Si es una función absolutamente integrable, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la transformada de Fourier, ¿sí?, tiende a más menos infinito, no, tiende a 0 cuando W tiende a más menos infinito. ¿Qué significa? No dice que es absolutamente integrable f, ¿sí?, porque dice que es continua a trozos, no continua. Si fuera continua sería absolutamente integrable, pero si es continua a trozos, o sea, un poco menos, al menos lo que sucede es que el límite de la transformada cuando W tiende a más y menos infinito es 0. ¿Sí? Es una buena propiedad, no me está garantizando que converge absolutamente, me está diciendo que al menos la transformada tiende a 0 más menos infinito. Esto nos va a servir, ¿sí?, para algunas propiedades que vamos a ver dentro de un rato. La demostración, ¿sí?, la demostración sale más o menos, no la vamos a hacer completa. Esperen un segundo. Denme un segundo. Sí, perdón, está un poco accidentada esta clase. No pasaba nada. ¿Qué estábamos? Lima de Riemann-Lebesgue. Bueno, esta propiedad se demuestra más o menos lindamente haciendo... Oh, me apareció un coso. Partiendo la integral
en tres pedacitos. ¿Qué son? ¿Qué son? Demostración. Vamos a poner la integral, la vamos a partir en tres pedazos. Vamos a poner que la integral entre menos infinito, infinito, de esta f de t, por a menos i wt, diferencial de t, va a ser igual a la integral entre menos infinito y algún punto a, ¿sí? F de t, bueno, es lo mismo todos juntos, ¿no? Diferencial de t más la integral entre a y b, f de t, bueno, a la menos i wt, diferencial de t más integral entre b infinito de f de t menos i wt, diferencial de t. Todas las demostraciones en transformar Fourier son larguísimas. En algún momento hay que verlas, pero no necesariamente ahora, en todas juntas. Entonces, si la función es absolutamente integrable, uno puede decir que estas integrales, ¿sí? Puedo decir, acotar, puedo acotar un par de cosas. Puedo acotar que la integral entre menos infinito y a de f de t era menos i wt, ¿sí? Iba a ponerle esto más la norma de a, b a infinito, o sea, las colas de la integral f de t era menos i wt, me olvidé el diferencial de t en la anterior. Esto lo podemos acotar que es menor que alguna cosa, que vamos a hacer tender a cero. ¿Por qué? Porque la función es absolutamente integrable. Y si es absolutamente integrable, significa f, ¿no? ¿Sí? Dado que f es L1, ¿sí? Absolutamente integrable. Como es absolutamente integrable, podemos acotar que las colas de la integral, ¿sí? Son más chicas que alguna cosa. Y la parte del medio, aquí me queda la parte del medio, esta que está acá, entre a y b, f de t, e a la menos i wt, diferencial de t. Esta también la podemos hacer tan chica como queramos, porque a y b son finitos. Y esto usamos, si quieren, lema de Riemann-Lebesgue para series de Fourier. Es muy parecido, vamos a ponerle, muy parecido a lo que pasaba en series de Fourier. ¿Por qué? Porque esto es, ¿se acuerdan que el lema de Riemann-Lebesgue, lo que decía en el caso de las series de Fourier era que los términos tendrían a cero para que ¿cómo se llama? Para que la serie convergiera. Los términos, ¿sí? Estaban dados por esto, ¿se acuerdan? E a la menos i, n, ¿sí? Menos in, qué sé yo, pi sobre L por t. Bueno, este W, ¿sí? Viene a ser las veces de n. Siempre y cuando, ¿sí? Esto es, siempre y cuando el módulo de W sea mayor que algo. ¿Sí? Vamos a ponerle R. ¿Sí? Siempre y cuando el W sea suficientemente grande, esta integral es también acotable. Con lo cual, fíjense que me queda que las integrales, ¿sí? Las integrales en las colas menor que epsilon sobre 2, la integral en el medio menor que epsilon sobre 2, la integral total, ¿sí? La puedo acotar con las tres. ¿Sí? Es el paso más tonto de todo esto, la integral entre menos infinito, infinito, uy, estoy escribiendo afuera, entre menos infinito, infinito, va a ser, no le escribo lo que tiene adentro, es menor o igual que, si quieren, la integral entre menos infinito y a, más integral entre a y b, más la integral módulo entre b e infinito. Esto es menor que h. Y w mayor que cierto, no sé, r. R lo habíamos puesto, ¿no? Sí. Así que efectivamente, esto nos prueba, este epsilon, ¿sí? Nos prueba que el módulo de la integral, nos muestra que el módulo de la integral
¿sí? Es menor a cualquier número que se me ocurra, siempre y cuando tome W suficientemente grande. Entonces el límite para W tendiendo, ¿sí?, a módulo grande, o sea, más o menos infinito, ya está, f de W es igual a 0. Y también el integral, ¿no?, límite W más o menos infinito, no sé dónde lo escribí, por eso lo estoy copiando, de la transformada, o sea, f de t por e a la menos i wt diferencial de t. Fantástico. Cool. Ahora, lema, esto por el teorema de inversa. Ahora me toca, estoy mirando el orden de mis clases, porque es mucho, ¿ven? Esto es el orden de la clase. Estamos por acá. Ahora viene teorema de la inversa. El teorema de la inversa no lo vamos a demostrar entero. Vamos a ver más o menos por dónde viene. Que se llama teorema, algunos le llaman teorema fundamental, ¿sí?, de la transformada de Fourier o inversa. ¿Qué dice el teorema de la inversa? ¿Qué es lo que nos interesa principalmente? Porque Nelly, si no me equivoco, la primera clase, o sea, la clase pasada, el martes pasado, les resolvió una ecuación diferencial. Pero ¿qué pasó? Agarraron una ecuación diferencial, la transformaron, ¿sí?, entonces les quedó una ecuación algebraica y resolvieron, ¿sí?, en esa nueva variable que nos quedaría todo transformado, o sea, W, resolvieron el problema. No me acuerdo si volvió a la variable inicial, pero volver a la variable inicial, lo que uno tiene que hacer es hacer la transformación inversa. Es la, digamos, voy a decir una brutalidad, es la función inversa a la transformada. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema este? ¿Qué necesitamos? Vamos a poner sea, f de t, una función L1, o sea, absolutamente integrable, con f' continua, ¿sí?, a trozos. Y la transformada de f es igual a f de w. Entonces, si f es continuo en t, ya van a ver cuál es t, entonces esta integral 1 sobre 2pi entre menos infinito e infinito de f de w por la i wt diferencial de w es igual a f de t. Esa es la mejor condición. Si uno transforma una función, esta f, recuerden, esta f es la función que voy a transformar en f mayúscula. Si f en ese punto es continua, entonces la inversa, esta cuenta, que se llama la inversa, esta cuenta, usando la transformada de Fourier, me devuelve la f. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa donde no es continua? Y donde f de t no es continua, recuerdan que pedí f' continua. ¿Para qué? ¿Se acuerdan las condiciones de la serie de Fourier? La serie de Fourier pedíamos que la función fuera un tipo especial de funciones, que era funciones generalmente continuas, que las generalmente continuas eran, que estaban acotadas, tenían, ¿qué más? Una cantidad finita de saltos, de discontinuidades de salto, y aparte los límites laterales existían. Los límites laterales son como pedir la derivada, ¿sí? Por eso pido la derivada. Donde f no es continua, esta integral, menos infinito a infinito,
de esto, esto es mayúscula, f de w por la i wt, diferencial de w, ¿a qué va a converger? Donde no es continua, pero como sé que existe, ¿sí? Esto va, que existe ¿qué? Que existen los límites laterales. Esto va a converger a f de t más f de t menos sobre 2. Brillante. Brillante. Bueno, la demostración de esto es muy largo. Está en buena parte en lo que subió Daniel, ¿sí? Está en el Berends, está en alguno de los 2 libros que les subí. No me acuerdo si el que se llamaba Aplicado o Introducción a las ecuaciones diferenciales. En algunas de las dos estaba la inversa, está bosquejado la demostración. Pero les voy a mostrar un poco cómo sale la demostración, sí, un poco cómo sale la demostración, porque vamos a necesitar en algún momento una integral que tiene que ver, esperen, inversa. A ver qué me conviene. Es muy largo esto. Es muy largo esto. Ya voy por la 4ª página y todavía no terminé la demostración. La fórmula de inversión. Bueno, esto se lo subo. Es muy largo. Que mejor se lo subo. Mejor se lo subo ordenadito. Ordenadito y comentado. Porque es muy larga. Porque es muy larga. Todavía me falta definir un montón de cosas. Entonces, déjenme anotar acá. Subir. Demostración de la inversa ordenada. Ahí está. Lo importante es que si tengo una función L1, ¿sí? Que es continua, no, esta no es f', es continua a trozos con f', continua a trozos, digamos, y tiene su transformada f. Esta cuenta que tiene mucho que ver con la transformada. Fíjense que si uno saca estos 2pi y acá pone un menos, eso es la transformada. La vuelta es parecida, hay un 1 sobre 2pi, ¿sí? Y acá va un más. ¿Sí? Por eso las propiedades son tan simétricas. Pero bueno, demostrar esto lleva un montón de cosas. Hay un par de teoremas previos que me dicen que en ciertas condiciones converge a esto. Yo se los subo ordenado, porque si no vamos a estar 2 horas y no se va a entender. Pero sí vamos a cosas más interesantes. Unicidad. Y de hecho vamos a ver que uno puede zafar algunas veces de calcular la inversa haciendo otra cosa. De hecho, en transformada de Laplace casi nunca vamos a usar la fórmula de inversión. Sean f de t, g de t, continuas a trozos. Continuas a trozos y L1, ¿sí? O sea, integral de... Si no, no puedo calcular la serie, la transformada de Fourier. Con sus transformadas, que son f de w, g de w. Entonces, si f de w es igual a g de w, recuerden que si esto es L1, si f y g es L1 y continua a trozos, estas son continuas. Lo habíamos visto otra vez. No necesariamente absolutamente integrales, pero son continuas. Si f de w es igual a g de w, entonces f de t es igual a g de t, donde ambas sean continuas. Donde
ambas sean continuas. Obviamente, ¿qué significa esto? Que si f y g tienen la misma transformada de Fourier, ¿sí? La misma función transformada, quiere decir que son parecidas. Una será, no sé, así, y la otra, quizá, en un punto está definido en otro lado, vamos a poner que acá es discontinua, ¿sí? Que acá es discontinua. Bueno, donde, ¿sí? Si uno define, recuerdan que es como la serie de Fourier, si uno define una función en una cantidad de puntos que tenga integral nula, entonces el valor del integral no cambia, las propiedades de la función no cambian, no deja de ser absolutamente integrable, nada. Entonces, si tengo la misma transformada de Fourier, entonces las funciones van a ser igual, salvo, ¿sí? Donde no sean continuas. Donde no sean continuas, este tipo de discontinuidad. Si no, en este tipo de discontinuidad también va a converger a la mitad, entonces ahí tampoco va a ser muy fácil la igualdad. Entonces, esto es lo que se llama unicidad de la transformada de Fourier. Las transformadas de Fourier son útiles no solo porque las derivadas pasan a productos por la variable, o sea, la transformada de la derivada es I por W por la transformada, sino que también pasa que si tengo dos funciones que son distintas, no terminan en la misma transformada. Si tengo la misma transformada es porque partí esencialmente de la misma función. Son casi la misma función. Si cualquier cosa terminara en la misma transformada no me serviría de nada, al menos no podría volver. No podría volver. Entonces, Ram 6. A veces me conviene usar una propiedad que es casi como la vuelta. Consulta, a ver, consulta. Sí, disculpa, Mario. Te hago una consulta. No Espera que terminaba. está muy bajo el micrófono. Sí. ¿Y está comprando a quién? Ahí está, te ¿Me escucho. escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí. Vos en un principio decís que F y G son continuos a trozos, ¿no? Y decís que cuando encontrás las transformadas resulta que son las mismas. Entonces puede decir que las funciones son continuas, pero partiste que quedan continuos a trozos. Eso no termina de entender. No. Van a ser iguales donde ambas sean continuas. O sea, si querés más precisamente, acá va para todo t, tal que f de t y g de t son continuos. Está bien, es tu negocio. ¿Sí? Si querés un poco más. Es como que tomas, o sea, decís continuos a trozos en un inicio para todo T, pero te devuelve, son continuos en el dominio de T Claro, a restringido, dónde. digamos. Claro, si vos tenés te dan dos transformadas de Fourier que son iguales. ¿Sí? Sí. Vos, mira, la transformada de f y la transformada de g me dio igual. ¿Vos podés decir que son iguales las dos funciones? No, en realidad no podés decir que son iguales para todo t. Vos podés decir que son iguales las dos funciones donde las dos funciones sean continuas. Ok, ¿Sí? dale, estupendo. Es una sutileza porque cuando uno permite que sean continuas a trozos y aparte que tengan esa cosa de que vos podés definir la función en una cantidad de puntos de forma tal que no te cambia la integral, ahí te estás metiendo en un lío con qué es lo que significa igualdad entre funciones. ¿Sí? Si en Claro. cambio las funciones son continuas, suponé que son continuas porque vos sabés que son continuas. ¿Sí? Tanto las f de t como la f y g, digamos, y la f y g transformada. Si vos sabés que esas cuatro son continuas, si estas son iguales, entonces las dos funciones son iguales. Ahí no hay ninguna duda, porque vos te aseguraste que fueran continuas. Pero si no son continuas, porque en un punto la definiste distinta, en vez viene la función y justo en este punto no la definiste acá, la definiste acá. Bueno, justo este punto no es continua la función. Justo en Claro. esos puntos no puedes decir que son iguales. Bueno, nada, estupendo, genial, gracias.
Sí, son esas cosas que pasan con las funciones cuando les empezás a dejar, que hagan más o menos lo que quieran. Va, más o menos lo que quieran. Cuando permitís que las funciones sean discontinuas en puntos. Cosa que está muy bien, porque las funciones en general continuas ¿cómo se llama? Es un universo de funciones muy limitado. Bueno, ahora la pregunta es, ¿sí? Otra propiedad que nos va a servir algunas veces para no, para por ahí zafar de calcular la transformada inversa, ¿sí? Porque si sabemos que dos funciones, ¿sí? Dos funciones tienen que ser, entre comillas, casi iguales para tener la misma transformada de Fourier, ¿sí? Porque las transformadas estas son continuas, estas no lo son, pueden no serlo, pero estas son continuas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Las funciones vienen como con su transformada. Cada función tiene su transformada y cada transformada tiene su función inicial. Entonces, ¿qué pasa si uno cambia un poco, propiedad, que suele decirse de la doble transformada? Uy, me estoy quedando sin tinta. Propiedad de la doble transformada. ¿Qué pasa si vengo con f de t, ¿sí? Y de acá la transformo, le aplico la transformada de Fourier, termino en f de w, ¿sí? Sabemos que podemos volver para acá por f a la menos 1, digamos, por la transformada inversa, ¿sí? La transformada inversa me lleva de f de w a f de t. Pero, ¿qué pasa si acá vuelvo a hacer una transformada? ¿Sí? La pregunta es, ¿me vuelve a aparecer una función que no tiene nada que ver o me aparece algo parecido? Entonces miremos esto. ¿Cuánto vale la transformada de f de w? ¿Sí? La transformada de f de w. ¿Sí? Esto es, fíjense, la integral entre menos infinito e infinito de, supongamos que, bueno, vamos a ponerlo, no, f de w, me quedé corto en el reloj, esto es igual a infinito, infinito, f de w por e a la menos i w s, vamos a ponerle, diferencial de w. Esto es una función de s. ¿Sí? Pero fíjense, si uno cambia w por menos w, si uno cambia w por menos w, lo que me va a quedar acá es f de menos w e a la iws diferencial de w. Al cambiar w por menos w me cambia este como este, así que me vuelve a aparecer lo mismo. Y fíjense que esto, ¿sí? Es casi la transformada inversa. Es casi porque le falta el 1 sobre 2pi. Entonces, de hecho, transformar a esta, ¿sí? Es como cambiarle el signo, ¿sí? F de menos W, es como transformar esta, ¿sí? Me vuelve a aparecer, ¿qué me da esto? Esto me da F, ¿sí? Me da F y veamos qué variable. Me da F, ¿sí? Pero evaluada en la menos la variable. Entonces, esto lo que me da es 2pi por f evaluada en menos la variable que llamé s. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es casi la vuelta, le falta el 2pi, ¿no? Entonces, esto es una s, es esta s que puse acá. Fíjense, si uno agarra una función y la transforma, me da otra. Estas dos son distintas, salvo que sea justo una gaussiana, en cuyo caso son muy parecidas, pero no es la misma. Si la vuelvo a transformar, ¿sí? No me vuelve a aparecer una g de w o g de lo que sea. Me vuelve a aparecer una función
esencialmente igual que esta, sí, pero con el solo cambio de me aparece un 2pi y cambiado de signo. En vez de evaluar en S, me parece evaluar en menos S. Esto es lo que se llama la propiedad de la doble transformada. Si uno sabe, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho la otra vez? ¿Qué habíamos hecho la otra vez? Esta, por ejemplo, E a la menos módulo de T. ¿Se acuerdan? Esto me daba 1 sobre T, W cuadrado más 1. ¿Se acuerdan? Era la transformada. Si uno vuelve, encuentra este. Y si uno sigue, encuentra la misma función que esta, ¿sí? Pero evaluada en menos la variable. Pero fíjense que como tiene un módulo, vuelvo a obtener 2pi por E a la menos, si quieren, S. Módulo. ¿Sí? Fíjense, si uno transforma 2 veces, vuelve a obtener la misma función, salvo este 2pi. Dependiendo de la definición, algunas veces no aparece este 2pi, porque tiene la misma constante de ida y de vuelta. Y si hacen la inversa, ¿sí? Si hacen la inversa, obtienen la función inicial. Esto muchas veces se usa cuando uno sabe de dónde proviene la función. Si uno sabe de dónde proviene la función, o sigue transformando y obtiene esencialmente la misma función de partida, esta f minúscula, o aplica la inversa porque sabe de dónde viene. ¿Sí? Eso es, entre comillas, hacer un poco de trampa, porque uno no estaría calculando la inversa con un cálculo posta, sino estaría diciendo, bueno, esta f mayúscula, yo sé de dónde viene, que nunca va a aparecer exactamente igual. No sé, aparece multiplicada por 2 y por E a la IW, qué sé yo, alguna cosa. Bueno, pero uno puede, si sabe de dónde viene esta, escribir esta para obtener esta. O si quieren, la siguen transformando y obtienen la misma función que inicialmente. Lo interesante de esto es, no solo porque uno le permite calcular inversas, por ejemplo, entre comillas, sin hacer la inversa, sino que no siguen apareciendo funciones. Eso es muy interesante. No siguen apareciendo funciones distintas. Si sigo transformando, si siguiera transformando y esta función no tiene nada que ver con esta, ya está, es un despelote, porque seguir transformando me aparecen infinitas funciones, ¿no? Seguramente aparecerían infinitas funciones. Por suerte no es el caso, porque las transformadas se definen, estoy buscando la definición, que la tengo por acá, las transformadas se definen, bueno, encontré esta, como la función por E a la menos IWT o la vuelta, la función por E a la IWT. O sea, son esencialmente la misma cuenta. Cambiar un t por un menos t. Por eso es que sucede esto, digamos. Si uno sigue transformando, no aparece una función nueva, aparece la misma. Eso es un dato interesante. Me olvidé al principio de una propiedad que tenía que darles, no les digo. La propiedad dual. Esta es fácil, me olvidé de antes. Pero la tenía al principio, me lo olvidé. ¿Ven? Estaba acá, autodualidad. Convolución va más adelante. Ahora viene convolución. Propiedad de dualidad. Dualidad. Uy, este cable molesta. Es el cable de la cámara. Dualidad. ¿Qué dice la dualidad? Esperen que perdí mi apunte. Tengo un despelote acá. Esto ya viene la convolución, que es la interesante. Acá estamos. Dice, tengo dos funciones que tienen que ser f de t y g de t, que tienen que ser como siempre. L1
continuo a trozos. Más a trozos. Y esta se transforma en una f de w. Y esta se transforma en una g de w. ¿Ustedes escuchan esos golpes? Es mi hija patinando en la terraza. Un día se nos va a caer el techo en la cabeza. Lo que se cumple es, se cumple la integral entre menos infinito a infinito de f de cualquier variable, ¿no? Puede ser x, g de x, exponencial de x es igual a la integral entre menos infinito. Infinito de f de, le pongo la misma variable para que no se confunda. X, g de x, exponencial de x. Fíjense que lo que hice fue una función y la transformada de la otra. Y acá cambié función por transformada y transformada por función. La demostración, esto es lo que se llama dualidad, ¿ves? Que tiene mucho que ver la función con sus... Bueno, lo que pasa es que le puse una variable, fíjate que la única variable que aparece acá es x. ¿Sí? Yo podría poner f de, no sé, alfa, f de alfa, g de alfa, diferencial de alfa, o de t, f de w, w, w. ¿Sí? Fíjate que es muda la variable, no sobrevive ninguna. A diferencia de las, y no encuentro nunca una transformada, nunca tengo una transformada a mano. Esta, por ejemplo. No, esta no es. Esta, por ejemplo, ¿no? Esta la usamos un rato. Esta tiene una variable que sale de la integral, que es w. ¿No? La otra, el t, es totalmente mudo, es la variable de integración. Acá, lo que tengo son variables mudas nada más. Así que acá podría poner t y acá podría poner x. Cualquiera, ¿sí? Bueno, la demostración es bastante simple, porque lo único que tengo que hacer es escribir esta como su transformada, y después vamos a intercambiar variable con variable. Entonces uno tiene que no hacer lío en estos cambios de variable, f de x, y esto tiene que salir de x, así que es menos infinito a infinito de g de, y ahí meto otra variable, t, ¿sí? E a la menos i, voy a integrar en t, x, t, fíjense que x tiene que salir como variable diferencial de t, entonces esta sí es una función de x. ¿Sí? Esto es igual a, fíjense, me falta el diferencial de x. Ahora la demostración es muy simple. Ahora lo que tengo que hacer es, esta es la transformada, fíjense que esto depende de x, porque t, que acá no estaba, es muda. Entonces solo me queda de x. Entonces lo que voy a hacer es intercambiar las integrales. Voy a suponer, sí, como supuse que eran L1 y continuas, así que puedo cambiar el orden de las integrales. Y lo que me va a quedar es, fíjense, cambio las integrales y me queda g de t por, esta la metí en la otra integral ahora, esta es la integral de t, esta me queda integral de x, así que me queda f de x, e a la menos i xt, diferencial de x, diferencial de t. ¿Sí? Fíjense que esto, a ver, ¿está bien? Sí, está. Esto va en menos infinito, infinito, menos infinito, infinito. Bueno, menos infinito, infinito. Esto es una función de t. ¿Sí? Porque x ahora es transparente x. Entonces me queda, esto me queda la integral de g de t. Esta es la transformada de f, que depende de t, que es la que sobrevive. F de t, diferencial de t, integrado. ¿Sí? Fíjense que partí entonces de f de x, g
mayúscula y terminé G minúscula, F mayúscula. ¿Sí? Terminé en otra variable, pero no importa, porque saben que la variable esta es muda. Eso se llama propiedad de dualidad. Me lo olvidé, esa era la primera que tenía anotada. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es fácil. Ahora sí, llegamos a una propiedad muy interesante. Esta nos va a servir mucho. Derivada en frecuencia, ya vimos todo. Tengo que subirle el de la inversa. Bueno, a ver, ¿qué me falta? A ver, no me falta nada. No, estamos bien, estamos perfectos. Vamos a definir convolución entre dos funciones o producto de convolución. Definición. Convolución o producto de convolución. En un rato vamos a hacer la inversa, es decir, la que es parecida, pero en el otro, en la otra variable. Se define, ¿sí?, si f y g absolutamente integrables, acá tengo dos definiciones, ¿sí?, con los mismos resultados. O son absolutamente integrables más acotadas, y algunos dicen en L2, o sea, módulo cuadrado integrable. Para nosotros, con que sean absolutamente integrables y acotadas alcanza. Cuando uno vaya a la aplicación siguiente, que es la de Parseval, que es parecida, vamos a pedir L2 porque nos va a aparecer el cuadrado de la función. Se define el producto de convolución de esta manera. F asterisco G, no es un por común, ¿sí?, F asterisco G, que depende de alguna variable que no es ninguna de las comunes, vamos a ponerle que esto depende de, qué sé yo, de W, a la integral. No, vamos a poner que depende de T, que queda más lindo. A la integral entre menos infinito, infinito, de f de una variable que va a desaparecer, x, g de t menos x, diferencial de x. Esta t es esta t de acá. ¿Sí? Resulta que esta propiedad, esta definición, este producto de convolución, tiene un montón de propiedades como lineal, como con el conjugado, con el no conjugado, son un montón de propiedades que cumple, porque fíjense que finalmente es una especie de producto. Ahora, ¿por qué se le dice producto de convolución? ¿Por qué producto de convolución? Porque este es el producto en la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque está su propiedad fundamental de la convolución, o digamos la propiedad más piola de la convolución, que es precisamente esta, la transformada de Fourier de f convolucionado con g es igual a, no dije cuánto valía, f de w por g de w, donde este por es un producto común. O sea, ¿por qué se llama producto de convolución a esta cosa así medio perversa, que tiene fíjense que una variable aumenta, la otra disminuye, por ejemplo? Es como que se van recorriendo una respecto de la otra. Es una especie de comparación entre lo que vale una función y lo que vale la otra. La propiedad es que cuando uno hace la transformada de Fourier
el producto de convolución, lo que obtiene del otro lado es el producto de las transformadas. Por eso se llama producto de convolución. La demostración es simplemente hacer la cuenta de manera ordenada. Entonces tenemos la transformada de f compuesta, convolucionada con g, es igual a la integral de la convolución, ¿sí? Transformada Fourier, o sea, esta es la integral de la transformada. Esto va f de, esto es de t, así que tiene que tener esta pinta, entonces f de x menos t, no, x, g de t menos x, diferencial de x, por todo esto, y a la menos i, todo esto empieza en t y termina en w, así que es wt, diferencial de t. ¿Sí? Fíjense, esto, en general, los líos que uno hace con esta es cuando mezcla muchas variables. Rojo. Esta integral de acá, fíjense, x es transparente, es muda, no es transparente, es muda. Así que todo esto depende de t. ¿Sí? Todo esto multiplicado por esto de w integrado en t, todo esto depende de w. ¿Sí? Entonces, este producto de convolución depende de w. Normalmente se le pone un w acá, porque es la transformada de algo, ¿sí? Y le ponen la variable w. Ahí dice w, pero no se nota. ¿Sí? Bueno, esencialmente hay que operar con cuidado con esto y se encuentra esta propiedad. Se me explotaron todas las hojas. Entonces, ahora lo primero que hacemos es meter t menos lambda, e menos lambda, sí, muy bien. Hacemos esto. Infinito, el diferencial de t lo dejo por acá. Lo dejo primero. Entonces me queda la integral infinito, este de x. Y acá le pongo e a la menos i wx, le sumo y resto wx a este exponente. F de x e a la menos i wx por g de t menos x e a la menos i. Y fíjense que si le metí un x acá, acá le tengo que restar el x. Menos i w t menos x. ¿Sí? Porque le puse este y le saqué este. Y ahora viene el diferencial de, ya me perdí, diferencial, acá me falta uno. Ah, diferencial de, ahí está. ¿Sí? Y ya está, lo tengo escrito así. Fíjense, esto con esto, diferencial de x, es la transformada de f. Y esto, con todo esto, es la transformada, ¿sí? Con un poco cambiada la variable, pero esencialmente es la misma. Entonces me queda, fíjense, separo esta, menos infinito. Son muy en volantes todas estas demostraciones. F de x por e a la menos i wx. Diferencial de x, esto es un x, diferencial de x. Y ahora me queda menos infinito a infinito. Estas son las demostraciones cortas, las que no me entra ni la hoja. Diferencial de t. Diferencial de t, g de t menos x, y a la menos i w t menos x. Bueno, pongo diferencial de t acá, así queda bonito. Fíjense, esta es la transformada de f y que depende de w, y esto con un pequeñísimo cambio de variable, cambiar
t por t menos x, ¿sí? Esta es la transformada de g. ¿Sí? Fíjense que esta variable es igual a esta variable, así que es la transformada de g en w, directamente g de w. Cool. ¿Qué encontramos? Que la transformada de el producto de convolución es el producto de las transformadas. Es la propiedad de las convoluciones. Excelente. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa si hacemos convolución? Convolución, si querés, ¿cómo se llama? La forma fácil de verlo es si vos estás trabajando, no sé, con una función o algo, si querés, no quiero usar señales para que no se sientan discriminados el resto, pero si estás trabajando con funciones, ¿sí? Y que en algún momento vos tenés que resolver el problema, no en el t, no en el justo ahora no tengo, otra vez perdí la única transformación, dibujo de un gato, cualquier cosa de acá. Sí, esta me sirve. No tenés que trabajar en el espacio del t, el espacio del t, sino en el espacio de los Ws, ¿sí? Y si vos tenés en algún momento, ¿sí? Que es lo que tenés es un producto entre dos funciones, ¿sí? Lo que tenés es un producto de dos funciones, vos te podés preguntar, sí, está bien, este producto de dos funciones, pero ¿de dónde viene? ¿Del producto de las dos funciones en el otro espacio? No. El producto de convolución es el que te dice que vos qué cuenta tenés que hacer en el espacio de las t para que en el espacio de las w te aparezca un producto. Bueno, ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer en el espacio de las t para que me aparezca un producto? Es esta. Es este producto. ¿Sí? ¿Sí? Esta cuenta se llama producto de convolución entre f y g. ¿Sí? Este es el producto de convolución. Se nota con este asterisco porque no es un producto común. No es f por g. ¿Sí? F por g es este, digamos. ¿Dónde está? Este es f por g. Este es un producto común. Este es el producto que conocemos. Y esto es un producto medio raro. Bueno, este producto medio raro es la integral entre los dos, ¿sí? Pero donde uno recorre en una variable, ¿sí? La de una función recorre en un sentido y la de la otra función recorre en el otro sentido. Ahora, ¿por qué esa definición perversa? Y en realidad, porque esta definición de porquería en el mundo de las T, en el mundo de las W, es un producto común. Si quieren verlo, lo más fácil de verlo es eso. Lo más fácil de verlo es eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Producto de confusión. No, lo tienen que tomar. Lo que pasa es que el producto de convolución sirve para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Sí, sobre todo cosas de filtros y esas cosas. Yo por eso no me quería meter en las aplicaciones, porque si no, no nos vamos más. Lo más fácil es, ¿qué tengo que hacerle a f y a g? ¿Sí? A las funciones f y g, de forma tal que su transformada de Fourier me dé el producto de las transformadas. ¿Qué cacho tengo que hacer? Bueno, el cacho es convolución. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si multiplico las dos funciones en vez de multiplicar el producto de convolución? Si hago el producto común de la función, ¿en qué termino? Porque uno cabezón me dice, bueno, está bien, yo no te creo. Entonces, ¿qué pasa si uno emperrado, sí, es simétrico, tiene un montón de propiedades, es lineal, ¿cómo se llama? Es simétrico, uno puede cambiar f por g, hay un montón de propiedades. Sí. Todas las que quieran, casi todas las que quieran, cumple. ¿Qué pasa si uno quiere hacer esto? Bueno, yo me emperré y digo f por g. ¿Sí? No me gusta el producto de convolución. Si todas estas cosas forman
espacios, todos forman espacios. ¿Sí? Porque estoy pidiendo condiciones sobre, ¿cómo se llama? Sobre las funciones. Apunte de prelat, cuando más o menos entiendan, vayan a apunte de prelat y ahí van a decir, no entendí nada, empiezo de cero. No está. Bueno, ¿qué pasa si yo emperrado digo, está bien, voy transformo el producto común de la función? Yo esperaría, ustedes saben, ya saben que no va a funcionar, porque ni siquiera el producto de las integrales es la integral de producto, lamentablemente. Entonces, ¿qué hago? A lo bestial, me emperro y digo, voy a ver cómo se transforma esto. Entonces, pongo el producto f de t, g de t, e a la menos i wt, diferencial de t. ¿Sí? Es el producto transformado. Entonces, lo separo en dos. Digo, esto es, ¿sí? Meto la inversa, entonces esto es 1 sobre 2pi, integral de la transformada. Estoy suponiendo que f y g cumplen las mismas propiedades que antes. La transformada, que la voy a llamar, de tau, de w no la puedo llamar, así que la voy a llamar de otra variable, tau, a la i, tau, esto es t, diferencial de tau. Entonces, ¿qué me queda? Transformo uno, total la otra me va a servir. Es 1 sobre 2pi, Cata, estoy en clase. Bueno, no hables. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos integrales, ya vamos a ver cómo las ubicamos. Menos infinito a infinito, tengo f de tau, g de t, a la menos i w, menos i w menos tau, ¿sí? Por t, ¿sí? ¿Vamos bien? Diferencial de que tengo tau, diferencial de t. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 1 sobre 2pi, sí que me quedo corto en los renglones. Integral de f de tau, lo ordeno un poco, pongo el diferencial de tau acá. Y acá que me queda integral entre menos, bueno, otra opción estaba menos infinito. Me queda g de t y a la menos i w menos tau por t, diferencial de t. ¿Esto qué es? Esto es la transformada de g, ¿sí? Es la transformada de g evaluada en w menos tau. ¿No? Sí, w menos tau está acá, todo el resto es mudo, el diferencial de t y el tau. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 1 sobre 2pi, la integral de f de tau, g de w menos tau, diferencial de qué carajo me quedó, tau. ¿Esto qué es? 1 sobre 2pi, f convolucionado con g. Fíjense la altísima simetría que tienen las relaciones. La transformación del producto, me da la transformada de Fourier, perdón, del producto, me da el producto de convolución de las funciones. Y lo que vimos hace un rato, la transformada, ¿dónde está? La transformada de la convolución me da el producto de las transformadas. ¿Por qué me queda 1, 1, 1 y acá me queda 1 y un 1 sobre 2pi? Y es por cómo definimos la transformada. Porque la transformada la definimos con que
el 1 sobre 2pi se lo lleva a la vuelta, se lo lleva a la inversa. Si uno hubiera definido 1 sobre raíz de 2pi en cada uno, hay que acomodar un poquito las cuentas, pero esencialmente las dos cosas quedan igual. Las transformadas del producto y la de la convolución tienen más simetría. ¿Está? ¿Se entendió? Son todas cuentas estas, son todas cuentas. Después hay que sentarse a hacer las cuentas con paciencia, resolver ecuaciones y eso. Última propiedad. Ya son -4. Esperen, ¿qué me queda? No, llegamos justo, miren. Convolución en W, en L, Parseval. ¡Ja! Parseval. Ahora sí. Teorema de Parseval. Fantástico. ¿Se acuerdan del teorema de Parseval en serie de Fourier? Identidad de Parseval. Parseval. Teorema de Parseval. Parseval. ¿Qué dice? Ahora sí, claramente pido F en L2. Porque me va a quedar una relación entre F y F. O sea, entre F y sí mismo. Lo que voy a encontrar es... esperen que se me traspapeló un montón. Lo que voy a encontrar es esto, la integral entre menos infinito e infinito de f de t cuadrado diferencial de t es igual, 1 sobre 2pi siempre aparece porque es la cuestión de la inversa y la no inversa, infinito, infinito, f de w cuadrado diferencial de w. ¿Qué está así? ¿Estamos? ¿Qué me está diciendo más allá de que la demostración sale con esta relación de acá arriba? ¿Qué me está diciendo? Que si una función, ¿sí? Si una función es L2, ¿sí? La transformada de Fourier tiene alguna propiedad que más allá de las derivadas, de la traslación y cosas parecidas, lo que me dice es que la integral de, digamos, de la potencia, si quieren, la integral del módulo al cuadrado de la función y de su transformada son esencialmente iguales. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si uno tiene una función que, no sé, está acotada, por ejemplo el escalón, ¿no? El escalón que valía 1 entre -1 y 1. No, eso no se llamaba escalón, sí, el bloque, bueno, el bloquecito, entre -1 y 1. Uno sabe que si ese bloque lo amplía, lo que va a tener es que la integral va a dar más grande. La integral más grande en f. ¿Y qué le va a pasar en la transformada? Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Sí, porque la relación entre las áreas es siempre constante. Las áreas totales, ¿sí? Primero dice, si f es L2, entonces f, la transformada de f es L2, porque fíjense que esta existe. Existe porque es igual a esta. Primera condición, entonces, si f es L2, entonces f también es L2. Es importante. Si una es de cuadrada integrable, su transformada también es de cuadrada integrable. ¿Cómo se hace la cuenta? Muy fácil. Vamos a hacer la demostración y con esto terminamos. Son muy engorrosas estas clases, lo lamento. A mí me aburren mucho, pero hay que verlas algunas cosas. Hay que ver algunas demostraciones no completas, por ejemplo, la de la inversa es un infierno, pero hay que saber más o menos por dónde viene. No la vimos. Imagínense, son -10 y todavía no terminamos. Entonces, agarramos esta relación. Empezamos por esta relación. ¿Sí? F de la transformada, ¿sí? La transformada de F. ¿Sí? Vamos a empezar con esta relación. Ya que está, lo copiamos. Ah, no, tengo justo una hoja en blanco. F de t por g de t a la menos i w t. Demostración. Integral entre menos infinito a infinito. No sé por qué pongo menos infinito, infinito, siempre son. F de t, g de t, t a la menos i w t, diferencial de t.
esto es igual a 1 sobre 2pi, f de tau, g de w menos tau diferencial al tau. F de tau, 1 sobre 2pi, f de tau, g de w menos tau, diferencial de tau. ¿Sí? Si no me equivoco, sí es esto. Bien. Entonces, primera cosa, primer paso. En w igual a 0, en particular, se cumple, porque eso se cumple para todo w. Entonces lo que tengo es que la integral entre menos infinito a infinito de f de t, g de t, con w igual a 0 me queda eso, diferencial de t es igual a 1 sobre 2pi, integral de f de tau, g de menos tau, diferencial de tau. Bueno, si recuerdan la primera propiedad de la conjugada, una de las primeras que vimos, la transformada de g conjugado en t es igual a la transformada en menos tau, en menos w. ¿Sí? Búsquenla, están por ahí la propiedad. Entonces, lo que me queda, f de g conjugado g menos... Sí, estamos bien. Entonces, lo que me queda es esta, la escribo, ¿sí?, con g conjugado. Como la transformada de g conjugado, g de menos w, entonces meto acá g de conjugado. Entonces, me queda menos infinito a infinito, f de t. Tengo la manía de mirar en la pantalla y no mirar en la hoja, por eso se me complica. G conjugado de t, es diferencial de t, es igual a 1 sobre 2pi, integral de f de tau, g conjugado tau, diferencial de tau. Es una relación particular que salió de la relación anterior. Y con esto ya estamos. Si tomamos f igual a g, o si quieren g igual a f, entonces lo que me queda de este lado es f por f conjugado, o sea, f de t módulo cuadrado diferencial de t, igual a 1 sobre 2pi, integral f por f conjugado, vendría a ser f de tau, vamos a ponerle tau, módulo cuadrado diferencial de tau. Esta se llama identidad de Parseval. Algunas veces es útil la identidad de Parseval, porque si uno tiene una función que es L2, sabe que la transformada es L2. Por ejemplo, hacerlo con la función bloque es fácil, ¿sí? Hacerla con una exponencial es fácil, porque es fácil integrar del otro lado. Bueno, esto. ¿Qué más queda? Y quedan un par de cosas nada más. A ver. Queda que lo entiendan, que hagan los ejercicios. Son todos muy largos, todos muy engorrosos. Pero tienen bastante para trabajar. A ver, estoy mirando a ver qué me falta. Continúa trozos. Y ya empezamos con ecuaciones diferenciales. Sí, señor. Ecuaciones diferenciales. ¿Qué me queda? El teorema de la convolución, ya estamos. Parseval. Continuidad, sí, sí. Desplazamiento. Estamos esencialmente con todo. Les sugiero, les recomiendo. Vayan, lean los apuntes que están subidos. No, la semana que viene es la última. Ah, miren, eso. Miren, dejo de grabar. No, dejo de grabar nada. Es así.
Yo lo hice este cuadrito. Ahí. Wow, ya no se entiende nada. Se entiende cuando lo explico, pero al rato no se entiende un carajo. Esto, miren, es así. Ahí, es así. Hoy estamos 4. Mario, pero no sé si se te pasó. Estoy con 1000 cosas, pero me anoto de pasar por Fourier, digo, por el campus. Esto es mi orden, pasar campus, legal. Vos también. Bueno, me fijo. Lo que pasa es que estoy con 1000 cosas. Perdón, pero estoy con 1000. Por eso fíjense que las últimas clases ni las subí, las estoy dando ahora porque no me alcanza el tiempo. Estoy cansado, necesito descanso. Bueno, así es la cosa. ¿Quién me había preguntado? Así. Hoy... No, igual me tengo que meter. Ahora tengo que arreglar un par de cosas. Tengo que meterme al campo. Hoy es 4, el 6 es jueves. Ahí terminamos transformada de Fourier. Después viene martes y jueves de la semana que viene, 11 y 13. Y el martes de la otra semana, estas 3 clases son Laplace. Y el 20 es recuperatorio. Yo supongo que, ve que dice cons, supongo que después del parcial les pediré a los chicos que hagan consultas. Me quedo con Eli en el parcial y les digo a los chicos que hagan consulta el 4. De cualquier manera, bueno, después vienen 2 semanas de descanso, ponele que descanso para nosotros, pues tenemos que organizar todo el quilombo de los parciales. De los finales vienen estas fechas, 11, 18 y 25, creo, y antes va a haber unas clases de consulta. Pero esta semana no es la última nuestra, porque recuerden que nosotros hicimos el cuatrimestre de 19 semanas, no de 16. Algunos lo hicieron de 17, pero cuando nosotros dijeron que era 19, lo hicimos 19. Así que por eso tenemos 3 clases de Fourier y 3 clases de Laplace. Son temas muy largos, muy complicados. Cuando se aplican, son más o menos... Sí, no, es tremendo, es tremendo. Ya vamos por la semana 19, 18, 17. Ya vamos por la semana 17, ya tendríamos que haber terminado la... No, nosotros hicimos cuatrimestre de 19 semanas. Sí, Andrea termina esta semana en química. En otros hicieron de 16 semanas, pero cuando nos dijeron 16, 19, nosotros hicimos 19. No sabíamos qué tanto íbamos a poder avanzar. Porque nosotros, esperen, stop.